Y como les habíamos informado, están ya en nuestros estudios el señor licenciado Jorge Ortiz y el doctor Patricio Zuquilanda, ex embajador y ex canciller de la República. A los dos les queremos plantear, en cambio, este otro tema que también genera un debate en esta área del mundo, que es la América, la OEA, la situación de Venezuela, la activación de la Carta Democrática. Y antes de esto, yo sí quisiera que escuchen primero las palabras del secretario general de la OEA, ya planteando un tema para la activación, y luego también las palabras de la canciller venezolana, que el día de ayer fue esto lo que dijeron. Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del planeta, así como vastas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos minerales. El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo. El enfrentamiento entre las ramas de gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura del mismo, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país. La inflación ha llegado a 720%. Debemos ser justos porque se lo debemos a Venezuela y se lo debemos a la historia de nuestro continente, que ha estado signada por actos de injusticia, de indolencia y de impunidad, actos por los que todavía pagamos, heridas que todavía están abiertas y que de muy poco a poco vamos empezando a cicatrizar con memoria, verdad y justicia y no repetición. Es conforme a estos principios que debemos actuar o no. Como decía Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo. Exa FM. Y a continuación lo que dijo la señora canciller Rodríguez. Lo que ha hecho el secretario general es muy peligroso, muy peligroso. Está desconociendo la voluntad del pueblo de Venezuela. 7.587.579 venezolanos y venezolanas votamos por un hijo de Chávez. El odio manifiesto y el desconocimiento que hace el secretario general sobre el gobierno de Venezuela demuestra, entre otras cosas, uno, que desconoce expresamente, no implícitamente, expresamente que hay un gobierno legítimo y constitucional en Venezuela. Y aquí estamos viviendo ya el momento, los tiempos de vergüenza, donde se rompen todas las reglas del juego y nos colocan en una situación fangosa, en una situación donde Venezuela está en absoluta indefensión. Exa FM. Bueno, aquí hay dos posiciones y muy claras. Cuando decía la señora canciller Delcy Rodríguez, más de 7 millones de venezolanos han votado y este es un gobierno legítimo. Este es un gobierno legítimo, licenciado Ortiz. La carta de la OEA debió haberse puesto en ejecución. ¿Hasta dónde puede llegar el secretario de la OEA, Almagro, que a los tiempos un discurso muy duro, muy firme, de un secretario general, no solo de Almagro, sino de un secretario general de la OEA, tomando casi una posición en un problema que no se ve muy fácil? Bienvenido, buenos días, licenciado Ortiz. Muchas gracias, Francisco. A ver, yo creo que el gobierno de Maduro perdió ya totalmente la legitimidad, ¿no? Perdió las elecciones, y eso la señora canciller venezolana no lo dijo, perdió abrumadoramente las elecciones del 20 de diciembre pasado, es decir, son 6 meses de lo que perdió unas elecciones en que fue elegida una Asamblea Nacional en que la oposición tiene 112 de los 167 miembros de la Asamblea, es decir, amplia mayoría absoluta. Ese voto, como fue planteada la elección, era un voto prácticamente plebiscitario con respecto al gobierno de Nicolás Maduro. No es eso lo que le quita legitimidad. Lo que le quita legitimidad es los procederes anteriores y posteriores a esa elección. Maduro es hoy un dictador. Es un dictador porque empezó, por ejemplo, tratando de removerle los poderes
constitucionalmente otorgados a la Asamblea Nacional, de manera que la Asamblea Nacional termine siendo un grupo de amigos que no tienen ninguna capacidad política real, a pesar de que los venezolanos le habían dado a la Asamblea un mandato claro, y ese mandato claro era detener los impulsos, los arrebatos del gobierno del socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a Venezuela. En cuanto a lo de Almagro, a mí me parece que Almagro quizás ha tenido en algún momento ciertos excesos retóricos, pero en el fondo tiene toda la razón, más allá de la forma en que puede hacerse alguna objeción. Porque después de 8 años de la Secretaría General del expresidente colombiano César Gaviria y los 8 años de este pobre señor Insulza chileno, que fueron 16 años en que él era un organismo absolutamente inservible, paralizado por el miedo y por la corrección política. Ver que hay un secretario general, en este caso Luis Almagro, que afronta un problema real. Hay 31 millones de habitantes en Venezuela que están pasando una situación absolutamente crítica, 31 millones de personas. Habrá una minoría de la gente cercana, los boliburgueses que le llaman, todos estos millonarios que surgen al calor del socialismo del siglo XXI en Venezuela, en otros países, todos lo sabemos y cada día lo vamos sabiendo más. Pero la inmensa mayoría de esos 31 millones de habitantes de Venezuela están pasando por una situación crítica. Y como bien lo dijo el canciller, el secretario general Almagro, Venezuela es un país bendecido por la naturaleza. Es un país que tiene unos recursos naturales inmensos. Es un país cuya reserva tiene 297.000 millones, 297.000 millones de barriles de reservas probadas. Tiene 131.000 millones de pies cúbicos de reservas de gas probadas. Es una potencia energética mundial, tiene mayores reservas de petróleo que Arabia Saudita. Y es el primero en América Latina en reservas de gas. Ese país que tiene 4.000 kilómetros de costas. Es un país que se debate en la pobreza a partir del socialismo del siglo XXI por las medidas disparatadas. 720% de inflación. 720 fue el 2015. Este momento, como va, ya hay cifras hasta mayo, a pesar de que el gobierno las disimula, las enmascara, las maquilla. Pero es evidente que la inflación este año va a llegar al 1000%, es decir, lo que ayer costaba $1 va a terminar costando, o $1 va a terminar costando 10, en un pueblo que está absolutamente empobrecido. Las escenas que se ven, incluso en canales del gobierno venezolano como Telesur, de las estanterías vacías, donde no hay harina, pan, pollos, donde no hay absolutamente nada. Pero dice que hay un bloqueo de personas. Es un disparate, pues, es un disparate acusar de una guerra internacional. La guerra en Venezuela es una guerra interna. El gobierno de Venezuela, el gobierno del socialismo del siglo XXI, destruyó las bases productivas de ese país, se dedicó a importar de tal manera, aprovechando las inmensas exportaciones de petróleo, que se volvió poco competitiva o no competitiva la industria local venezolana. Y en este momento pues no hay producción local y ya no hay dólares para seguir importando. Entonces todo está desabastecido. El modelo del socialismo del siglo XXI es, y se ha demostrado, un modelo fallido. No cabe la menor duda. Se ha visto en Venezuela, se está viendo en el Ecuador, recién está empezando a verse. Pero es obvio que el modelo no funciona. En el Ecuador, el señor Correa tuvo la suerte inmensa, y el Ecuador tuvo la suerte inmensa, de que en el año 2000 había sido blindada la economía con la dolarización. Si este país no tuviera dólares, si no tuviéramos alguna moneda nacional, si hubiera pervivido el sucre, este gobierno... Entonces, habría devaluado cuantas veces quería. Y se hubiera dedicado a imprimir billetes cada vez que le faltan, en vez de tener que correr a pedirle préstamos onerosísimos a China, hubiera empezado a emitir con la irresponsabilidad que lo caracteriza. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? El gobierno venezolano, cuando empezó a manifestarse la crisis, después de la crisis, valga la redundancia, de la crisis internacional del año 2008, empezó a emitir más dinero. Al emitir más dinero lograba revitalizar el consumo, y ese consumo generaba un poco de producción, reactivaba la economía. Pero tan mal manejado estado que hoy cada emisión monetaria, en vez de reactivar el consumo, lo que hace es disparar la inflación. Y este año los economistas dicen, si Venezuela tiene suerte, no pasa de 1000. Y si no tiene suerte, y evidente que con el socialismo del siglo XXI un país no tiene suerte,
va a pasar largamente del 1000. Eso significa no solamente más inflación, que es un dato económico, significa más pobreza en Venezuela. Al saludar nuevamente al señor doctor Patricio Zuquilanda, embajador, hace mal la OEA, primero en intervenir tan fuerte, decía Jorge, a los tiempos de un secretario general con un discurso que a lo mejor en las formas puede llamarse esto un llamado de atención con fortaleza, intervencionismo como sostiene la canciller Rodríguez, o la OEA justo están para eso los organismos internacionales. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Mire, a mí me parece que fue una excelente introducción la de Jorge en este momento, porque nos dio un panorama de lo que está pasando verdaderamente en Venezuela. Pero, mire, ¿cuándo comienza realmente este problema venezolano? Cuando se desmonta la institucionalidad en Venezuela. Cuando la independencia de poderes es violada de la manera más irracional por Chávez. Cuando hay una violación a los derechos humanos. Hay muertos, decenas de muertos, humillados, heridos, perseguidos, encarcelados. Cuando hay un asalto a los dineros del pueblo. El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hoy en Machala, que estuve yo con él, decía claramente, 500.000 millones de dólares han desaparecido de las arcas de Venezuela y nadie sabe dónde están. Estoy hablando claro, 500.000 millones de dólares, una cifra extraordinaria. Cuando hay un fraude electoral, en Venezuela se produce un fraude electoral gravísimo. ¿Quién ganó? Ganó Capriles y le derrotaron con trampa. Después se ha producido refugio a guerrilleros, a delincuentes en territorio venezolano. Se produce confabulación permanente para derrocar a gobiernos extranjeros. Chávez se confabuló y puso el dinero aquí para derrotarle a Lucio Gutiérrez en el Ecuador. Eso está absolutamente comprobado. Además, se utiliza el dinero de los venezolanos para financiar revoluciones en otros países. Y además, se utiliza la plata de los venezolanos en sostener el presupuesto nacional de otra nación como es Cuba, por asuntos de carácter ideológico. Por lo tanto, el derecho internacional americano tiene dos grandes fuentes de acción en este momento. Primero, la Carta Constitutiva de la OEA, y luego después la Carta Democrática Interamericana. Y la Carta Interamericana claramente dice, en el artículo 20 y los subsiguientes, dice que el secretario general de la OEA o un país miembro está en el derecho de llamar inmediatamente al Consejo Permanente para analizar la gravísima situación en que un país y que un gobierno ha colocado a Venezuela, a los venezolanos, en un momento de indefensión. Por lo tanto, no podemos quedarnos impávidos. Estoy de acuerdo con Jorge. Almagro le ha puesto dignidad a la Secretaría de la OEA, frente a la irresponsabilidad, frente a la miseria de actitud de este señor Insulza, que tiene que responder ante la historia de América su inoperancia y sobre todo su comodidad, porque en la cara de él se estaba matando a gente en Venezuela, y no hizo una sola acción en relación con ese tema. Por lo tanto, a mí me parece que Almagro tiene toda la razón de intervenir, está interviniendo sin meterse con injerencia inadecuada, sino por sus derechos, por la obligación que tiene como secretario general y porque América Latina, la gente libre de este continente, la gente democrática de este continente, le exigimos que así sea, y no solamente que le exigimos, sino que le apoyamos totalmente su acción. ¿Usted creería entonces, pero que los países un poco al mantenerse ahí al margen, al tener cuidado en una posición, Venezuela, por más difícil que está, todavía tiene recursos, tiene cosas para hacer? ¿Cree que hay una especie de ser neutrales en esto? Vea, déjeme decirle lo siguiente. Yo he estado muy relacionado con la OEA. El primer cargo diplomático que tuve lo hice como representante alterno en la OEA en Washington. Luego después he tenido varias acciones diplomáticas en toda mi carrera, pero el último cargo, antes de renunciarle al gobierno de Correa, ¿no?
fue el de representante permanente de la OEA en Centroamérica con sede en Costa Rica. Conozco a fondo esa organización. Mire, definitivamente, es necesario que la OEA intervenga en Venezuela. No se puede pensar de otra manera, porque la gente en este momento está sufriendo hambre, está sufriendo desesperación, está sufriendo persecución, y un partido de gobierno no puede de ninguna manera hacerse del poder en este país. No puede hacerse del poder dictatorial en este país, y todas las fuerzas, los países, las naciones, han actuado a veces con decisión y han actuado a veces con indecisión. Ahora hay 20 países que aprobaron que se trate este problema, 12 países que se opusieron y 2 países que se abstuvieron. Ahora, ¿por qué se abstienen los países? ¿Por qué le digo? Porque le digo mi experiencia personal. Porque Venezuela actuó con enorme habilidad, con el poder petrolero, económico, del manejo de la energía que tenían. Se inventó la famosa Petrocaribe, a través de la cual instituciones subsidiaba y entregaba grandes cantidades de petróleo a varios países, especialmente del área del Caribe, con el propósito de obtener su votación, no solamente en la OEA, sino también en las Naciones Unidas. De esta manera consiguió la nominación en el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. Es decir, Venezuela, el gobierno venezolano ha estado acostumbrado a actuar con chantaje en la comunidad internacional. Y esto la gente honorable, la gente decente, las naciones decentes del mundo no le vamos a permitir. Pero el Ecuador tuvo, digamos, la oficialidad del Ecuador a través de Marco Albuja, el ex vicecanciller y ahora embajador representante en la OEA, la siguiente propuesta, un poco intentando impulsar un diálogo interno, ¿no? Esto fue lo que dijo. Ecuador se hace eco del pedido del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Por favor, otorguemos un espacio, una oportunidad para el diálogo. No podemos esperar que en un mes se solucionen los problemas, se sanen las heridas del tejido social, ni se mejore la situación económica. La pregunta aquí, en el Consejo Permanente, es si damos o no nuestra confianza a las gestiones de los expresidentes, si creemos o no que el diálogo es el camino. Pregunto a ustedes si es válido realizar nosotros mismos un boicot a nuestra propia decisión del 1 de junio. En ella, 33 estados nos pusimos de acuerdo en que la solución de los problemas venezolanos debe ser hecha por venezolanos, respetando el camino del diálogo. ¿Cambiamos de opinión el día de hoy? ¿O solamente cumplimos ese día una formalidad con los medios de comunicación? Exa FM. Jorge, un camino del diálogo, una propuesta. ¿Sí? Disparatado, Francisco. ¿Cómo puede este señor? Bueno, entiendo cómo puede hacer. Le dan instrucciones. La política internacional del correísmo ha sido una política internacional que no solo nos ha avergonzado a quienes seguimos los temas internacionales con cierta minuciosidad, sino que ha sido absolutamente contraproducente para el Ecuador, ¿no? Toda la política internacional del correísmo ha sido fatal, simplemente muy dañina para el Ecuador. Y este momento que se lo ve al Ecuador defendiendo el régimen de Venezuela, un régimen que ha empobrecido de esa manera a un pueblo que antes disfrutó de situaciones económicas de gran bonanza. Un gobierno que además ha reprimido a toda expresión de oposición, que ha terminado las bases de la democracia, porque la canciller Rodríguez dice fue elegido por 7 millones, no sé cuántos miles de votos. Sí, y los que fueron elegidos, los diputados que fueron más de 7 millones de votos y que el gobierno venezolano ha desconocido. Son 8.600.000. Exactamente. Y además, con un hecho adicional, en este caos de pobreza, de miseria, de desesperación, la delincuencia se ha disparado. La gente en Venezuela vive en una situación simplemente invivible. La gente está saliendo como puede. Se han ido hasta la Guyana francesa. Hay que describir un cuadro de catástrofe.
para que la gente de Venezuela, de ese país tan rico, ¿te acuerdas que hace poco, se acuerda que hace poco hablaban de la Venezuela saudita en los años de Juan Pablo Pérez Alfonso, cuando Venezuela fue uno de los 3 países impulsores de la creación de la ecuatorianos en el cerro de Caracas vivían. Claro, la gente era un país que atraía gente, hoy es un país que expulsa gente. El socialismo del siglo XXI se las arregló para expulsar dramáticamente en el gasto público. Lo que termina es eso, en volverse absolutamente vulnerable. Que el día que todos los días miles y miles de nuevos pobres y de nuevos miserables que empiezan a huir del país. Ya nos estamos hablando de un país absolutamente en desbandada. Y pensar que la diplomacia ecuatoriana sale a quebrar plantea que las naciones tomar decisiones, ¿no? Claro, que tomen decisiones para sacar de esa situación. Ese gobierno pues nos avergüenza una vez más. Yo ya he estado muy avergonzado por la política. Antes de ayer, nuestro canciller yendo a la Gran Bretaña, resubiéndose con molesto. Es decir, qué ridiculez estamos haciendo. El gobierno ecuatoriano utilice los medios que ilegítimamente, de los que ilegítimamente se apoderó por presión, para plantear que una vergüenza. Nos hemos convertido en el hazmerreír de la comunidad internacional, no solamente el Ecuador, pero ayer ni defender un gobierno. El embajador Zuquilanda lo dijo con toda claridad. Las elecciones se las ganó Capriles y hubo mecanismos electorales firmemente en sus manos para, si hace falta, hacer fraude electoral. Que si alguna legitimidad tenía todas las bases de la democracia, empezando por la división de poderes, salir en solamente Bolivia, llegar nosotros también a Venezuela. Estamos yendo en ese camino. Por suerte a este gobierno le queda poco tiempo. En mayo el candidato que se supone que están preparando va a seguir las cosas buenas que supuestamente tiene la Revolución Ciudadana, pero es un hombre bueno, preocupado por los más pobres, por los más desvalidos, nos engañan, votaremos por él y seguirá esta política. Pero que todavía tiene que responder también de algunas bondades, ¿no? Claro, todavía tiene que responder de algunas generosidades. Yo le diría, la OEA tiene este rato la oportunidad para consolidarse como un organismo latinoamericano a través, algunos hablaban antes de la OEA sin Estados Unidos y Canadá, pero hay la posibilidad de consolidar este organismo con esta acción y demostrar de que sí puede servir. Yo creo que sí, como decía, después de los 16 años trágicos de Gaviria e Insulza, yo creo que la OEA está en este momento recuperando un papel. Yo recuerdo, Francisco, que entre 1959 y 1964 fue presidente de Venezuela Rómulo Betancourt. En medio de esa historia turbulenta que ha tenido Venezuela, con constantes gobiernos autoritarios, ¿no? José Antonio Páez, Enrique Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, gobernantes de Venezuela autoritarios, autocráticos, que siempre buscaron pretextos para quedarse más allá de sus mandatos. Rómulo Betancourt fue un hombre que entre 1959 y 1964 logró que América adoptara la llamada doctrina Betancourt, que era el desconocimiento a los gobiernos autoritarios. Y en efecto, cuando hubo dictaduras que rompieron los regímenes de derecho, América Latina rompió relaciones con los países que se habían apartado de la línea democrática. Es la misma, el Rómulo Betancourt venezolano. Si Rómulo Betancourt viviera, si estuviera vigente, como ojalá volviera a estar algún día, la doctrina Betancourt, que fue acogida por la Organización de Estados Americanos, Venezuela ya hubiera sido puesto al margen. Ahora hay la Carta Democrática Interamericana. Y yo no sé si para los fines de la propaganda, estos gobiernos son estados de propaganda, son gobiernos que a base de una propaganda masiva, muy bien hecha, muy sutil, muy mentirosa, muy inescrupulosa. En el caso de Venezuela, incluso internacional, a través de medios internacionales. Exacto. Estos gobiernos logran con una propaganda engañar a la gente y no hacerles ver el drama hasta que se produce el hambre, como está pasando en Venezuela.
no sé si esa propaganda el gobierno la puede utilizar si es que se activa la Carta Interamericana para decirnos han aislado, como utilizó Cuba el mal llamado bloqueo, en realidad el embargo, para unir a su pueblo detrás de la bandera supuestamente perseguidos, amenazados por el imperialismo internacional. A lo mejor, si es que se activa la Carta Interamericana, lo que se logra es que Venezuela utilice esa acción legítima de la OEA para declararse víctimas y unir más a los radicales chavistas en torno al gobierno. Pero en estricto derecho y en estricta justicia el pueblo venezolano, esos 31 millones de personas devastadas por el socialismo del siglo XXI, merecerían que se active la Carta Democrática para que Venezuela empiece a tener esperanzas de librarse de una vez por todas de este tan nefasto socialismo del siglo XXI. Embajador Zuquilanda, ¿qué posibilidades tiene realmente la OEA, además de lo que Jorge ya nos ha dicho, de intervenir más? O sea, lo alejamos, los países se comprometen a sacarle de la OEA. ¿Qué otras acciones efectivas puede hacer la OEA para que por lo menos se cumpliera, por ejemplo, el paso al referéndum revocatorio, ¿no? Bueno, mire, el diálogo en cualquier circunstancia nunca es malo. Ya. ¿No? Pero yo le debo recordar, y voy a subrayar las palabras de Jorge, cuando una sociedad está muriéndose de hambre, cuando una sociedad tiene graves necesidades y muere de enfermedades, yo creo que el embajador ante la OEA, el señor Albuja, que yo tengo la impresión que es un tipo racional, tiene que decirle pues a su gobierno de Correa, decirle, oiga, por lo menos vamos a abstenernos en el voto. Pero ¿cómo se pone a defender una cosa de esta naturaleza? Cuando lo principal en este momento es activar definitivamente el derecho humanitario, porque la gente está desesperada, ¿no? Debemos meternos en un plan de derecho humanitario. Segundo, el referendo revocatorio es un derecho, debe ser inminente, porque ¿quién es el que califica la validez o no de un gobierno? Alguien que dice, quiero que siga el gobierno o no quiero que siga el gobierno. Eso es el referendo revocatorio. ¿Quién debe decir eso? Los venezolanos. No quieren dejar paso a que los venezolanos califiquen que Maduro es bueno o es malo. ¿Verdad? Entonces, eso es una exigencia de todo el continente. Luego, después, la libertad de los presos políticos. ¿Cómo es posible que haya decenas de presos políticos en un sitio que se llama, creo que La Muerte, el cementerio, no sé, que es un sitio, un hueco, en donde les han metido a estos pobres estudiantes, estos pobres opositores a López, a todo mundo, metidos ahí que no pueden ni siquiera ver a sus familias? Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que para los ecuatorianos es una obligación evitar la trampa electoral. Porque hay mucha gente aquí que en este momento está preocupadísima, porque por primera vez en este país, en Ecuador, se ha instalado la mesa del gran acuerdo nacional entre las mayores fuerzas políticas del país. ¿Con qué objetivo? Por la transparencia electoral, para evitar definitivamente que nos hagan trampa. Para eso estamos unidos. Entonces hay algunas personas que en lugar de hacer análisis respecto de ese acuerdo nacional, están preocupadísimos y se han dedicado a insultar. Hay opinadores, hay columnistas que están insultándome, por ejemplo a mí. ¿Por qué? Porque yo fui, y que lo sepa todo el mundo, yo fui quien, en representación de Sociedad Patriótica, motivé definitivamente el viaje de la delegación de los partidos políticos a conversar con Almagro. ¿Y qué fuimos a pedir allá? Simplemente que haya transparencia, que se cumplan los 8 procesos que le dan nitidez y le dan respeto a la votación de cada ciudadano ecuatoriano y que no nos hagan fraude. Porque en el momento que nos hagan fraude el próximo año, o se produce una explosión nacional, o simplemente caemos en lo mismo que ha caído Venezuela. Estamos yendo para allá. Inmovilización democrática. Correcto. Entonces, definitivamente, esta mesa del acuerdo nacional es importantísima, tiene que ser apoyada por todas las fuerzas sociales, políticas, sindicales de este país, para evitar que caigamos en el caso venezolano. Esa es la razón. ¿Y usted cree que, y Almagro, qué les dijo? Mire, ¿Que iba a hacer algo? Mire, a ver, ¿qué tiene en las manos la OEA? ¿Verdad? En este momento, del Consejo Permanente ya se analizó. Ahora,
el Consejo Permanente tiene que volver a reunirse y para eso se necesita que haya 24 votos con el propósito de pasar a la Asamblea General de Cancilleres. La Asamblea General de Cancilleres, con las 3/4 partes de la votación, le dejaría afuera a Venezuela, tal como le dejó a Honduras. Ya teniendo los votos actuales, ¿usted cree que es posible? Mire, en este momento hay 20 votos. Yo no sé cómo van a reaccionar los países estos próximos días. Siempre hay posibilidades de conversaciones. Pero vea, yo no creo. Venezuela es un país grande. Es un país que tiene transacciones políticas por debajo de la mesa. Venezuela es un país que se mueve mucho más, tiene mayor potencialidad que Nicaragua, que Honduras en su momento. Por lo tanto, yo no creo que vamos a llegar a eso. Pero sí vamos a desatar en el continente un examen de la sociedad latinoamericana, de la sociedad americana, encima de las ilegalidades estas que se están presentando en ese país. Y la canciller, lo que decía Jorge hace un momento, la canciller no puede decir pues que porque el señor Maduro ha sido elegido en una elección tramposa, ya el tipo puede hacer lo que le da la gana. No puede hacer lo que le da la gana. Tiene que sujetarse al derecho internacional, al derecho interno, al derecho de las naciones, al respeto a los derechos humanos, tiene que sujetarse definitivamente a un comportamiento absolutamente racional. Él no puede abusar porque dice que es presidente, vamos a meter preso a quien a mí me dé la gana, vamos a matar a quien a mí me dé la gana, o a herir, o a exiliar. Hay miles de exiliados venezolanos, aquí mismo en Ecuador. En Ecuador en este momento hay miles de familias que se han disgregado de la sociedad ecuatoriana. Comenzamos a ver ya comercios informales de Vea venezolanos. Usted, es gente desesperada que tenía su vida normal en Venezuela y han tenido que salir huyendo frente al embate y al acoso de la fuerza militar venezolana. Eso no está bien. Jorge, ¿cómo entender? Por un lado, el expresidente Felipe González yendo a hacer un acto más fuerte, más decidido y teniendo que salir a Colombia para no ser agredido por el gobierno, y un Rodríguez Zapatero viniendo a abrir este diálogo. ¿Diálogo de qué? ¿Usted cree? Bueno, si las FARC y el gobierno de Colombia pueden dialogar y llegar a un acuerdo, ¿por qué no este gobierno de Venezuela con la oposición venezolana? ¿Cómo entender diálogos cuando alguien está agrediendo? Bueno, el señor José Luis Rodríguez Zapatero fue sin duda el peor presidente del gobierno español en la democracia española, digamos, desde el año 75, noviembre 75, cuando se murió el generalísimo Franco. Después han venido una serie de presidentes ilustres que hicieron que España se convierta en una potencia no solamente turística, una potencia industrial que mejoró extraordinariamente el nivel de vida de su pueblo. José Luis Rodríguez Zapatero se las arregló con un gobierno disparatado durante 8 años para que la economía española se volviera vulnerable al extremo de que hace 4 años la economía española estaba al borde del rescate, al borde de que tenga que ir la Unión Europea, como hizo con la Grecia del señor Tsipras, a rescatarlo del caos en que lo había dejado. Obviamente el señor Rodríguez Zapatero necesita hoy tener una presencia internacional para rehabilitarse, exactamente, para rehabilitarse, para que la gente se olvide de su pésimo gobierno, especialmente por su manejo económico disparatado, populista, demagógico, y para eso se presta a esto. Felipe González es todo lo contrario, pues, ¿no? Felipe González fue un gran presidente del gobierno, fue un hombre que era el comandante Isidoro en la época de la insurgencia contra la dictadura franquista, y después, cuando llegó la democracia, se volvió un demócrata a carta cabal, que hizo, desde su partido, el Partido Socialista Obrero Español, se hizo la modernización de España. Él fue el gran artífice de la modernización de España. Se le pueden encontrar al gobierno de Felipe González errores, por supuesto, pero fue el gran artífice de la modernización de España, de la colocación de España, del país que estaba al otro lado de los Pirineos y por lo tanto, según se decía por entonces, fuera de Europa, a ser un país perfectamente ensamblado en Europa y la cuarta economía de un grupo tan poderoso como es la Unión Europea. Ahora va a ser la tercera después de la decisión de anoche de los británicos. A Felipe González, un hombre con unas cartas democráticas y de estadista impecables, lo tratan como lo tratan en Venezuela. A José Luis Rodríguez Zapatero lo utilizan, obviamente, es un hombre que necesita rehabilitarse internacionalmente y ante sus compatriotas españoles, y le piden que encabece un diálogo que no se hubiera necesitado si internamente
si internamente el gobierno venezolano hubiera permitido el diálogo, hubiera permitido conversar con la Mesa de la Unidad Democrática. Se cumpla la Constitución, ¿no? Por lo menos. Pero ahí está la Mesa de la Unidad Democrática, que no ha tenido ningún interés por romper la Constitución. Todos sus líderes, Leopoldo López, que está preso, María Corina Machado, obviamente Capriles, Ledesma, que también está preso, Ceballos, todos ellos han hablado de remover al socialismo del siglo XXI, al madurismo, al chavismo, por vías democráticas. Es una fuerza democrática que lo que ha hecho es participar en elecciones legítimamente, sin violencia, sin excesos, sin mentiras. Y el gobierno de Chávez, el gobierno chavista, se ha negado a todo diálogo. ¿Qué puede lograr el señor Rodríguez Zapatero? Es un gran pantallazo que el gobierno venezolano dice, aquí está, tenemos 3 expresidentes, 3 hombres candorosos, de buena voluntad seguramente, pero que quieren abrir un diálogo que lo ha cerrado el gobierno de Venezuela, que es el que los ha llamado. ¿Qué diálogo puede haber con un gobierno que ha reprimido como ha reprimido? Entonces, Jorge, están ganando tiempo. Para permanecerse, que los tiempos les sobrepasen. ¿Y para qué querrán ganar tiempo, Jorge? Esperando Solo probablemente que el precio del petróleo suba. Todos los economistas, salvo el señor Rafael Correa, todos los economistas del mundo, todos los expertos en economía en el mundo, sabían que el precio del petróleo iba a caer. Y ahora todos los expertos petroleros dicen va a repuntar. Posiblemente no va a llegar a lo que llegó antes, pero sí dicen 50, 60. Quiero recordar al respecto que cuando Chávez asumió el poder, o sea, cuando empezó el chavismo y el socialismo del siglo XXI, el precio internacional del petróleo era $8.40 por barril, $8.40. El chavismo llegó a tener el petróleo a 103,50, es decir, 148. Sí, pero digamos, ingresos netos del gobierno venezolano. Están esperando que el petróleo suba para ver si con una nueva inyección de dólares logran paliar la crisis, esconderla, tener los divisas suficientes como para importar alimentos, importar productos de primera necesidad, volver a llenar las tiendas y los supermercados para que la gente diga, ya tenemos todo, se ha superado el problema mayor. Lo cual demuestra además que ese régimen, ese sistema, ese modelo económico, el del socialismo del siglo XXI, es un modelo insostenible. Se vio en Venezuela cuando el precio del petróleo, incluso antes de que el precio del petróleo cayera, el modelo se desmoronó y causó la pobreza que causó. Se está viendo en el Ecuador, bajó el precio del petróleo y después de 10 años de haber tenido, o 9 años de haber tenido una bonanza económica espectacular, esta economía empieza a toser, empieza a desmoronarse. Parecería que el gobierno venezolano está ganando tiempo, el señor Rodríguez Zapatero se presta a este juego, pero es evidente que el problema no es de mediadores, el problema no es de que intervengan 3 expresidentes para mediar, el problema es que el gobierno venezolano es un gobierno autocrático como son todos los gobiernos de este modelo, que no quiere dialogar con nada, que quiere imponer. Como impuso el señor Chávez, como está imponiendo el señor Maduro, como está imponiendo el señor Correa, como en Nicaragua impone el señor Ortega. Es decir, no es un tema de que medie el señor Rodríguez Zapatero o alguien. Por eso es que la OEA se encuentra en este momento en la obligación de intervenir. Aún a riesgo de que una intervención de la OEA pueda ser utilizado propagandísticamente por Maduro para consolidarse. ¿No? Aún a ese riesgo, pero la comunidad latinoamericana, que siempre ha sido muy solidaria, y por eso el embajador Zuquilanda mencionó esto del derecho interamericano, que es un derecho que fue ejemplar en el mundo, fue un pionero, por ejemplo, el derecho de asilo, es un derecho originario del derecho interamericano, ese derecho nació aquí. Tiene la obligación América Latina de respetar su historia de solidaridad con sus pueblos, y el pueblo que hoy lo necesita, porque se muere de hambre y de opresión, es el pueblo venezolano. Embajador Zuquilanda, y en este caso la UNASUR y su secretario general también ayer hacían una evaluación con estos otros 2 expresidentes. ¿El diálogo se presta a la manipulación, así como describe Jorge, y que muchos sentimos que eso puede pasar? ¿La OEA debe actuar, convocar a estos otros expresidentes también? ¿Qué es lo que podría hacerse? Y la UNASUR también. Frente a los 3 presidentes que mencionaba Jorge hace un momento, yo le voy a presentar al país, a Ecuador, 33 expresidentes que se han unido en un conglomerado político con el propósito justamente de oponerse a la dictadura
de Maduro. 33 expresidentes cuya estructura está honrada por presidentes ecuatorianos. Ahí está el presidente Gutiérrez, ahí está el presidente Hurtado, el presidente Sixto Durán, el presidente Noboa y alguien más que creo que me olvido. Ellos han dicho con claridad, tenemos definitivamente que apoyarle al pueblo venezolano como debe ser y tienen que destaparse las energías del sistema interamericano con el propósito de solucionar el problema de esa nación. Ahora, cuando ustedes mencionan aquí esto de ganar tiempo, claro que tiene una serie de objetivos el ganar tiempo, pero el principal objetivo de estos individuos es evitar en lo posible el juzgamiento por el atraco a los dineros del Estado, pues. Ellos, ¿qué es lo que va a pasar aquí en Ecuador también? Si esto es un asunto como de dominó. No, aquí ellos están desesperados definitivamente con el propósito en Venezuela de evitar que haya el juzgamiento por esta violación terrible a estos fondos del Estado. En consecuencia, yo creo que llamar al UNASUR. A ver, yo voy a ser de lo más suave con el secretario del UNASUR, porque yo le conozco a él, le conozco desde hace muchos años. Yo he tenido una relación de amistad, relación profesional desde la época que yo estuve en la embajada en Colombia ya. Por lo tanto, vamos a ser suave con él. Yo creo que él obedece realmente a intereses ideológicos, más que a intereses reales de una organización internacional. Yo creo que Samper lo que tiene que hacer definitivamente es colaborar con la OEA, porque la OEA es la parte matriz, es la parte que tiene la obligación americana de solucionar estos problemas. Yo no creo que la UNASUR deba deshacerse del problema. La UNASUR lo que debe es colaborar y estar al lado de la OEA con el propósito de encontrar el camino certero para que nos evitemos un dictador más en América Latina. Pero y esta parte ideológica que usted encuentra en el presidente Samper, yo la verdad es que no me habría percatado de que tenía él. Me pareció que le cayó ahí un cargo por alguna razón. Pero así como ideológico que representa eso, no me parecía. Él está aliado a los países del ALBA, eso es un hecho. Está aliado a los países llamados, entre comillas, progresistas del continente, ¿no? Está aliado a estos gobiernos, a estos grupos, y ha venido cumpliendo ese papel. Era un íntimo amigo de la señora Kirchner, quien ahora está cuestionada por todos esos malos manejos en la Argentina, y así sucesivamente. Así es que no nos llama la atención. UNASUR va a tratar de quemar tiempo, como se dice en fútbol, con el propósito de lograr estabilizar o mejorar la situación. Que se consolide el gobierno venezolano. No se va a consolidar nunca. El gobierno venezolano está liquidado. El gobierno venezolano tendrá que salir más temprano que tarde. No, ese es un gobierno que no tiene solidez de ninguna naturaleza. No tiene un sustento legal. Primero, no tiene un sustento legal. Fue un gobierno establecido a través de la trampa. Y un gobierno tramposo no puede subsistir en un mundo de legalidad que queremos nosotros establecer en el continente, que es el mundo de legalidad que queremos establecer en este país. Por eso estamos desesperados para que el próximo febrero no haya trampa en las elecciones ecuatorianas. Para concluir, Jorge, una última reflexión. América Latina, a través de la UNASUR y de estos otros grupos, debería insistir que trabajar mancomunadamente, consolidarse, o la OEA es más bien el camino y hay que reforzarlo y no irle dividiendo y subdividiendo UNASUR, ALBA, todas estas cosas. Yo creo que el camino es ese, es decir, la OEA evidentemente ha sido inoperante, evidentemente sus primeros años tuvo un exceso de dependencia de los Estados Unidos, hay muchas reformas que hacer en la OEA y quien quiere que plantee reformas está poniendo en la mesa temas que pueden y deben ser discutidos, pero que la OEA es la organización que agrupa a los estados latinoamericanos, americanos, es evidente. Lo que hay que hacer, si la OEA es inoperante, es devolverle su operancia. Yo creo que esa es la batalla ciclópea que ha emprendido el secretario Luis Almagro. Y si hay que hacer reformas, si hay que cambiar los estatutos, si hay que cambiar cualquier procedimiento en la OEA, pues habrá que hacerlo. Pero que la OEA es el gran organismo aglutinador de los países de este continente, desde el Canadá hasta la Patagonia, pues me parece absolutamente evidente. Claro,
el momento que surgen estos gobiernos populistas, tormentosos, radicales, como son los del socialismo del siglo XXI, pues tratan de romper a la OEA, de acusarla de ser un instrumento del imperialismo, y en vez de reformar a la OEA, Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, y ahí es una reforma que le han puesto, justo por lo que usted dice, Jorge, que es la necesidad de replantearse o de refortalecer a la OEA. Exacto. Y además, todas las personas y todos los grupos en todos los países de América, cuando sienten que sus derechos esenciales son vulnerados, acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo de un enorme prestigio, solamente mancillado por los ataques propagandísticos en los países donde los derechos humanos no son respetados, como Venezuela, el Ecuador y otros. Pero la OEA debe rescatar ese papel, tiene que hacerlo. América Latina, hasta porque nos unen raíces comunes, nos une un idioma, una proveniencia, todos tenemos la matriz en la península ibérica y en nuestros pueblos originarios. Obviamente tenemos demasiadas cosas en común para que nos mantengamos desunidos. La OEA ha sido y puede volver a ser el gran instrumento de unión. Obviamente, cuando hay estos intentos como el que estamos viendo hoy con UNASUR, lo que se logra es fragmentar. UNASUR no tiene el más mínimo prestigio. Es un organismo que todo el mundo sabe que nació con el socialismo del siglo XXI y morirá pronto con el socialismo del siglo XXI. Cuando estos países vuelvan a tener regímenes auténticamente democráticos, la UNASUR desaparecerá. Y habrá que recurrir a los organismos que, primero por ser más abarcadores, por ser de alcance continental, de proyección, de trayectoria, históricamente válidos, tendrán que rescatar su papel. Yo creo que Luis Almagro está hoy en ese esfuerzo, y Venezuela, por la situación de calamidad absoluta que están viviendo sus 31 millones de habitantes, es el lugar donde la OEA puede y debe empezar a rehabilitarse. Embajador Zuquilanda, entonces, no hay otro organismo como la OEA en donde debemos discutir y trabajar. Mire, se trató de impulsar lo que se llama la CELAC, es decir, la unión de todos los países latinoamericanos desde la frontera de México hasta abajo. Pero ese es un organismo que no tiene institucionalidad. Cuando un organismo no tiene un basamento administrativo, institucional, no tiene una organización perfecta, simplemente va a desaparecer también. Estas son las emociones politiqueras del momento, al igual que lo que sucede con la ALBA. Esta organización basada en pensamientos de extrema izquierda, mezclados ahí con populismo, una cosa medio extraña. Esa es una organización que también ya casi está muerta. Lo mismo sucederá con la CELAC. Yo estoy perfectamente de acuerdo con la línea de Jorge, ¿no? La OEA ha tenido fallas, claro que ha tenido fallas, porque son 34 países. Claro. Y eso hay que mejorar, cada vez hay que potenciar, pero de ninguna manera hay que meterle armas innobles. Por ejemplo, estos países ponen estas armas ilegales de no entregarle las cuotas a la OEA para que fracase. Eso es una cosa innoble, es una cosa que no se ve en un mundo normal de desenvolvimiento de relaciones internacionales. Porque los gobiernos que se respetan tienen ciertos procedimientos que no importa si uno está en acuerdo o en desacuerdo con otra nación, pero hay ciertos procedimientos administrativos, protocolarios, diplomáticos, políticos, que tienen que llevarse de una manera reflexiva. Es que no pagamos impuestos porque no estamos con el gobierno, Eso sería absurdo. O sea, no, sí, pues. ¿Verdad? Entonces, estas armas innobles de que yo no le pago porque el secretario Almagro, que es un tipo feo, es un tipo que nos traicionó, que nosotros votamos por él y sin embargo viene a ser sirviente de los Estados Unidos y no sé, no tiene nada que ver. El otro día nos acusaron a nosotros de ser sirvientes de los Estados Unidos. Pero yo le digo al señor Correa, ya le dije, pero le vuelvo a repetir aquí, cuando anuló la Academia Diplomática de Ecuador, cuando le tiró al tacho de basura el señor Patiño a la Academia Diplomática, se perdió Correa y Patiño y el señor Long la gran oportunidad de ir a clases en esa Academia Diplomática y saber que la OEA no tiene nada que ver con Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los 34 países miembros de la organización. Es decir, nosotros somos miembros de la OEA, somos dueños de la OEA, los ecuatorianos. Por eso el propio gobierno tiene un representante permanente, que en este caso es el señor Albuja.
Y el otro día dijeron, no, que hemos ido a pedir al imperio auxilio para que se venga a intervenir en el Consejo Nacional Electoral. Por favor, oye, vuelvan a instalar la Academia Diplomática y vayan a clases. Yo quiero agradecer al señor licenciado Jorge Ortiz y al embajador Patricio Zuquilanda, con quienes hemos conversado el tema de la OEA, Venezuela, y que va topando a toda América Latina. No, enseguida volvemos. Alegrías y dolores.